Hoy les vengo a hablar de la vida de Martin Heidegger, de su obra Los principios de la filosofía de Martin Heidegger. Es un hombre que nace en Alemania en el año 1889. Luego, él hace a través de su larga historia y finalmente él muere en el año de 1976. Este personaje de la filosofía, lo cual hace un aporte importante, incluso cambia algunas cosas que venían desarrollándose desde Sócrates, Platón, Aristóteles, del mismo filósofos contemporáneos, porque él es un filósofo del siglo XX. Entonces, dentro de su obra, realmente él también se desempeñó como profesor en filosofía en la Universidad de Hamburgo y en Friburgo. Formó parte del partido nacionalista, socialista nazi, con la época de Hitler. Y bueno, él realmente se profundizó en su obra filosófica y giró su entorno en base al ser. La hermenéutica, la filosofía existencial, aborda también el tema de ser desde un punto de vista ontológico. Su manifestación de él realmente es el ser de las diferentes maneras del ser. El hombre ocupa un lugar muy especial en la filosofía de Martin Heidegger. Habla de la filosofía universal y de la fenomenología, también de un tema muy importante que es la ontología. ¿Qué es el ser? Habla la parte existencial, que todo existe de la nada, también explicaba él, ¿qué tal si todo existe de la nada? Pero dentro de la ontología podremos ver que el estudio del verdadero ser, lo que nunca cambia del ser es una clase de ser o el ser individual. La verdad que se devela y el fenómeno que se muestra. Siempre él quería develar una verdad y lo quería graficar y demostrar a través de un fenómeno porque podría ser físico que él quería demostrar. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? Si de pronto no puede haber nada, es el universal, el universo, la parte fenomenológica que él también decía, ¿qué tal si de pronto no existe de la nada y no venimos contrario a lo que decían los anteriores filósofos como Platón, que de repente nosotros ya veníamos de una reencarnación y que veníamos para hoy recordar y poner en práctica lo que ya teníamos y evolucionar la conciencia del ser? Pero más sin embargo, ahí Heidegger también habla de la ontología, y es que la ontología es del ente. ¿Por qué existe? Dice, de pronto saber que de la nada nosotros existimos. Pero él, a continuación también, dentro de su obra, algo interesante que nosotros podríamos apreciar es el Dasein. El Dasein, el ser humano ahí es aquí, que tiene su propia comprensión. Significa que el recién nacido adquiere y viene del ahí. El hombre es el único ser que nunca alcanza, dice, su esencia más que existiendo. La existencia humana es individual y cada uno tiene su propia vida. Eso también dentro de la individualidad. Pero el Dasein, él dice que es un tiempo que se proyecta al futuro, que se llama un ente, se gasta en un colectivo y se vuelve deshumanizado. Dice ser y tiempo también. Heidegger habla sobre el ser y el tiempo. Y dentro de ello hace dos diferenciaciones muy importantes que lo vamos a clarificar dentro de su obra. En lo que es filosofía para principiantes, dice que el Dasein versus el yo o el man. El Dasein tiene un proyecto claro, sabe qué es lo que quiere y tiene un proyecto, mientras que el yo o el men no tiene proyecto, siempre va a actuar de forma, obviamente, a lo que venga, sin un proyecto claro que tenga en la vida del ser. También el Dasein tiene responsabilidad moral, mientras que lo que es el yo o el men no tiene una responsabilidad moral en absoluto, porque pues vive de su parte individual y no se preocupa de la parte moral.
También dentro del Dasein dice que existe una condición auténtica, y mientras que en el Men hay una inautenticidad, inauténtica. También hay angustia por la responsabilidad que tiene el Dasein y la diferencia en que yo o el Men tiene de la opinión de los otros. Ellos siempre van a vivir de las opiniones de los demás. Cuando también decimos que habla, el Dasein habla y tiene mensaje cuando habla, y que el yo o el Men es una charla que, para no decir nada, que no tiene un mensaje claro de lo que va a decir. Estas diferenciaciones hace Heidegger entre el ser, el tiempo del ser, el Dasein y el Men. Pero más allá de esto podríamos también seguir diciendo, se ha producido un alivio del ser en el tiempo. El ser auténtico del Dasein es el futuro del Dasein, el ser en el tiempo. Sabemos que el Dasein no viene del pasado, sino que se proyecta hacia un futuro. Incluso se habla que es un futuro infinito y habla hasta la muerte, ¿no? El ser humano es consciente de su mortalidad, pero es libre, o sea, es libre porque sabe que va a morir y tiene eso en el futuro. Para cambiar, dice, nuestra manera de pensar, debemos cambiar nuestro lenguaje. Eso es lo que Heidegger puntualiza dentro de su filosofía, el aporte que hace a la filosofía moderna del siglo XX. Con un nuevo lenguaje que el ser humano dice que podría tener éxito en el ser y en el tiempo. Por eso dice, de acuerdo a la hermenéutica, o sea, la hermenéutica que él también manifiesta dentro de su aporte, si no puede interpretar porque no tiene un lenguaje claro, adecuado, que le sirva para ello, porque dice, carecería del pasado y es libre y no se puede proyectar. Por eso es que la hermenéutica realmente se hace en el presente y se proyecta hacia el futuro. Esto ha venido desarrollando y podríamos también ir aumentando un poco, que dentro de la parte hace un señalamiento del comportamiento, que el ser humano viene de una cultura. Por decirle algo, si los norteamericanos o los latinos tienen una cultura diferente de países tercermundistas o de países desarrollados, también podríamos hablar de la cultura japonesa, de la cultura asiática con la cultura americana. Son culturas diferentes que tienen diferentes creencias, disciplinas, comportamientos, tienen hábitos, costumbres y su cultura. Y también podríamos señalar que en torno a eso hay diferentes entornos donde se desempeñan y van adquiriendo su propio conocimiento. Y esto hace que el ser venga de la nada, pero que pueda adquirir en esta vida desde muy pequeño, desde que nace, ¿no? Luego también habla de lo inautenticidad. ¿Qué es la inautenticidad? Se relaciona de forma disruptiva, dice, distinta, hace frente a nada, existe del todo, de la nada puede existir del todo. Esto hace un énfasis realmente Heidegger y explica que de la nada puede existir todo. Ahora viene la parte de la autenticidad. ¿Eso qué hace? Esto es, acepta que soy parte del mundo y me relaciono con él de todo y su propio fin. Con esto quiera concluir realmente Heidegger, pues dentro de su obra que hace el aporte, es el ser del ser. El ser del ser, que dentro de la parte de la hermenéutica, realmente nosotros sabemos que algún día vamos a morir y nos afinamos a ellos. Pues no hay una desesperación porque entendemos que es parte de nuestra vida y que nosotros podríamos manejarnos de acuerdo a la filosofía de Heidegger, porque él sí dentro del ente y dentro de la hermenéutica, de la ontología, siempre ha tratado al ser como ser, que eso fue el gran aporte para lo que es la filosofía. Y concluyendo con esto, la obra realmente nos deja un mensaje muy claro, que él empezó a tratar a la filosofía especialmente del ser para el ser y cómo desarrollar nuestro ser de una manera muy infinita hasta la infinidad, porque nuestra vida, hasta la vida que tenemos, siempre se va a proyectar hacia el futuro desde hoy y después de nuestra muerte hacia un futuro infinito. Eso nos quiere decir Heidegger. En otra ocasión estaremos dando una mayor información y los invito también
a que puedan seguir viendo los futuros videos que vamos a subir de la parte filosófica. Gracias, nos vemos pronto.